Este año tenemos 72 cursos dentro de las diferentes sedes que tenemos, pero realmente cada vez tienen más impacto porque hemos tenido más de 150 solicitudes y ha habido un poco que seleccionar por temáticas y, sin lugar a dudas, el suicidio es una de que tenía que estar como problema social. Problema social que determinó que en el año pasado hubo 4.227 fallecimientos en España por suicidio, lo cual es 4 veces más de lo que suponen simplemente las muertes por accidentes de tráfico, que fueron 1.125. Y el problema, además, es que, y a lo largo del día supongo que lo vais a ver, se está produciendo un incremento muy significativo. En los últimos 5 años el fallecimiento por suicidio ha aumentado más de un 20%. Con lo cual creo que es una temática en la cual hay que abordar y hay que estudiar y buscar soluciones, porque realmente es una, no me atrevo a decir una pandemia, pero casi, pero una lacra social que debemos abordar entre todos. Yo no me voy a extender más, solamente quiero agradecer a los directores de los cursos, a Marina y a Íñigo, que han tenido la iniciativa de proponer este curso, que por supuesto ha sido aceptado por la organización sin lugar a dudas, también a la secretaria, a Marta, por el trabajo realizado durante este tiempo y, como no, también a Adamet como patrocinador. Sin un patrocinador estos cursos no serían posibles y entonces entre todos han conseguido que hoy estemos aquí y que todos vosotros creo que vais a, por una parte, aprender, pero por otra parte también a colaborar en iniciativas y en discutir y en ver soluciones para este problema. Yo no me quiero extender, como os decía, mucho más, solamente una cosa al margen. Durante todo el día, desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en la otra sede que tenemos, en el Hospital de Inválidos, que está a 5 minutos caminando de aquí, si alguien tiene interés en aprender a hacer reanimación cardiopulmonar, SAMUR ha instalado una carpa con maniquíes, con desfibriladores, etcétera. Y si alguien se apetece en el intermedio de la comida, que hay 2 horas, acercarse por allí, ahí estarán los médicos del SAMUR para, si a alguien le interesa, el poderlo hacer. Bueno, y sin más, gracias a todos por estar aquí, bienvenidos a San Lorenzo. No digáis el Escorial porque no les gusta, esto es San Lorenzo y lo de abajo es el Escorial. Y cuando uno dice el Escorial dice no, esto es San Lorenzo. Afortunadamente no tenemos nadie del ayuntamiento hoy por aquí porque si no nos regañan mucho. Y sin más, pues le doy la palabra a Marina para que ella introduzca el curso. Bueno, yo nada, agradecer primero a Íñigo, ¿no?, que la iniciativa, ¿no?, que bueno, yo he apoyado, pero realmente la iniciativa es suya y con la ayuda de Marta. Y bueno, yo creo que es un tema que nos compete a todos, ¿no? Como dice el título de mi próxima ponencia, no solo que nos abarca a todos, sino que es un reto, ¿no? Porque las cifras son alarmantes, también es alarmante las edades, ¿no?, en las que se producen los intentos de suicidio, y eso es algo que desde la investigación, desde la clínica y desde el Ministerio de Sanidad y las consejerías de Sanidad, pues tenemos que mirar y tenemos que mirar con detalle para saber desde el punto de vista social y desde el punto de vista clínico qué está pasando y cómo podemos abordar este reto que implica a personas que pierden la vida, ¿no? O sea, que a veces se habla mucho del suicidio, pero al final el suicidio son familias, son jóvenes, son mayores, es gente sola, es gente, bueno, pues que sufre al final, ¿no? Y no hay que olvidar que el suicidio se asocia en la mayoría de los casos a trastornos psiquiátricos, y trastornos psiquiátricos que hay que abordar. Así que gracias también a Johnson & Johnson, que nos ha patrocinado y nos ha apoyado con este curso, y al coordinador por haber aceptado nuestra propuesta. Íñigo. ¿Se me escucha? Que parece poco intuitivo. Bueno, buenos días a todos y a todas. Lo primero, pues me uno a los agradecimientos a todos vosotros y vosotras por estar aquí, a la organización del curso por dejarnos un pequeño hueco también desde la salud mental a poder contar en este caso pues nuestras experiencias desde dentro, trabajando con este tipo de usuarios, con este tipo de pacientes,
para poder intentar hacer partícipe pues, a toda en este caso a la sociedad civil, de cómo cada uno de nosotros y nosotras podemos pues, poner nuestro granito de arena en la concienciación de este tema y en la prevención de la conducta suicida. Por otro lado, pues muchísimas gracias a la organización, a José Ramón, no solamente por aceptar el curso, sino por el trato tan llano. Para mí era un lujo poder hablar con él de tú a tú, que facilita mucho las cosas en esta era de tantos trámites administrativos en la universidad. Y poco más, dar paso a la doctora Yaz Marsá, que siempre que me toca presentarla, pues para mí es con un orgullo. Marina, además de todo lo que es, fue mi tutora y es uno de los referentes que tenemos en el Hospital Clínico San Carlos. Ella es jefa de sección del Hospital Clínico San Carlos, profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid, del Departamento de Medicina Legal y Psiquiatría, y entre otras cosas pues va a ser la presidenta electa de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental en el próximo Congreso Nacional que va a celebrarse en San Sebastián. Así que, sin más dilación, adelante, Marina. Bueno, pues nada, teniendo ahijados como Íñigo, ¿no? Pues uno ya está contento, ¿no? Porque ¿qué más se puede pedir, ¿no? Bueno, como decía, el suicidio es un reto que nos abarca a todos, porque es un tema no solo clínico, sino que es un tema social. Ya hablaba nuestro coordinador cómo en España en el año 2023 murieron 4.227 personas, es decir, casi un 20% más que 5 años antes. Pero claro, estos son cifras, ¿no? Como decía, esto no refleja la complejidad de una tragedia en la que detrás no solo está la persona que se ha intentado suicidar o que se ha suicidado, sino que están los familiares, el entorno y todas las repercusiones que esta situación crea en el ámbito cercano a la persona que tiene esta ideación o tiene esta conducta o finalmente, por desgracia, fallece. Y la conducta suicida engloba una serie de digamos, subconductas o una serie de situaciones que ya nos pueden ir alertando y que nos pueden poner en alerta acerca de una posible conducta suicida. En los jóvenes, las autolesiones, los cortes, las quemaduras, el ingerir objetos, muchas veces son el preludio, ¿no? de intentos suicidio y de suicidios consumados. Y hoy, por desgracia, ayer veía en la consulta a una paciente de 15 años que, como Internet te lo cuenta todo, pues la gente sabe perfectamente cómo suicidarse. Es decir, entonces eligió el paracetamol, que evidentemente es una forma fácil y además una forma poco protegida, ¿no? Pero Internet hoy, de alguna manera, tiene sus cosas buenas, pero tiene sus peligros. Y uno de los peligros es una información que quizá no esté destinada a muchas personas que allí puedan nutrirse de esta información, ¿no? De estas autolesiones aparecen también la ideación, la comunicación, a veces no hacemos caso o a veces los signos de alerta no los tenemos en cuenta, y luego viene el intento y finalmente el suicidio consumado. Es decir, que el comportamiento suicida tiene un espectro de conductas en las cuales tenemos que pensar y tenemos que poner en mente para la prevención. Y alrededor del suicidio pues tenemos una clínica, ¿no? Que tiene que ver con la desesperanza, que tiene que ver muchas veces con la preocupación por la muerte, que tiene que ver con el aislamiento y el distanciamiento emocional, a veces con el escaso apoyo familiar, no porque no se quiera, sino porque hay personas que desgraciadamente la soledad es un riesgo para la conducta suicida. Tiene que ver con rumiaciones pesimistas, ¿no? Acerca del futuro o centrarse en hechos del pasado. En los jóvenes tiene que ver con el abuso de las redes sociales, y esto hay que decirlo porque las redes sociales no nos están ayudando en la salud mental de nuestros adolescentes, y tiene que ver pues con alteraciones, por supuesto, del ánimo y del humor. Por lo tanto, toda esta situación provoca que en el año 2019 hubiera más de 700.000 personas en el mundo que cometieron un suicidio consumado,
Con lo cual, el suicidio constituye un problema de salud pública. O sea, no solo es un problema de salud mental, sino un problema de salud pública con una tasa general de suicidio estandarizado por edad de 9 por 100.000 habitantes. Y, de hecho, constituye una de las principales causas de muerte en 5 de las suprarregiones, ¿no?, del mundo, siendo una de las principales causas de muerte no natural en jóvenes entre 15 y 29 años. Curiosamente, sabéis que los trastornos mentales suelen aparecer todos en edades jóvenes, con lo cual también tiene sentido el que la prevalencia del suicidio consumado tenga que ver con esa aparición de los trastornos mentales. La conducta suicida es, pues, una conducta prevalente en la población general, mientras que la ideación y el intento es más frecuente en jóvenes y llena nuestras urgencias y nuestra práctica clínica habitual. Sin embargo, el suicidio consumado es más común generalmente en personas mayores, aunque ahora veremos datos que de alguna manera nos hacen replantearnos algunas cosas. En España, el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2023, arroja los siguientes datos. Se registraron 130 suicidios más que el año anterior, lo que aumentaba hasta un 5,6% las muertes respecto al año 2021, siendo el tercer año consecutivo de cifras registradas de suicidio en España. Las cifras totales fueron tanto totales, o sea, las mayores cifras, las tasas de suicidio fueron las mayores de la historia, tanto a nivel global y tanto como por sexos, en el número de mujeres y en el número de hombres que se habían suicidado. Preocupaba además, especialmente en estas cifras, el alto número de suicidios en adolescentes, mientras que en el año anterior habían preocupado las cifras de suicidios infantiles. En el año 2023 lo que se destacaron fue principalmente las cifras de suicidio consumado en adolescentes entre 15 y 19 años y sobre todo en varones, a pesar de que los intentos son más frecuentes en chicas. Y también preocupaba el aumento del suicidio consumado en mujeres jóvenes entre 15 y 29 años. Es decir, que las cifras hacen que, digamos, que ese mayor prevalencia de suicidio consumado en la edad adulta o en la población mayor, de alguna manera está teniendo un pico en edades jóvenes realmente preocupantes. Y como decía nuestro coordinador, bueno, pues los datos constituyen la principal causa de muerte externa en España. Estos datos, aquí es una gráfica donde de alguna manera veis cómo los suicidios van aumentando de forma progresiva en los últimos años, siendo en las cifras en hombres mayores que mujeres. La primera línea, bueno, la primera, lo pongo aquí. ¿Veis? Estas son las cifras totales y aquí serían las cifras en hombres y las cifras en mujeres. De nuevo aquí, ¿no?, como el índice de suicidios, la tasa de suicidios por 100.000 habitantes ha aumentado de forma significativa en hombres respecto a mujeres, y esto sería la media entre hombres y mujeres, pero veis este pico, ¿no?, realmente significativo y realmente que llama la atención y que puede alarmar. Y aquí tendríamos el número de suicidios por edades y sexo, ¿no? Como veis, entre 15 y 29 años existe un pico, este pico que preocupaba en adolescentes y mujeres jóvenes, y luego el otro pico en población entre 50 y 59 años, en este caso fundamentalmente hombres. Entre las causas por muerte externas en España, veis que el suicidio se ha convertido en la primera causa, seguido por el ahogamiento, seguido por las caídas accidentales y otros accidentes, pero realmente el suicidio y las lesiones autoinfligidas pues son la primera causa, multiplicando por 2,3 el número de accidentes de tráfico, multiplicando por 14
el número de homicidios y multiplicando por 84 los fallecimientos por violencia de género. Entre los, digamos, los métodos de suicidio empleados por sexo, fundamentalmente el ahorcamiento o la estrangulación es el método utilizado fundamentalmente por hombres y el que causa un mayor número de muertes, mientras que parece que en mujeres la mayor tasa de suicidios se da por caídas, por precipitarse desde lugares elevados y también por el abuso o la sobreingesta de fármacos. Si nos centramos en el número de suicidios por comunidades autónomas, veis que Andalucía, seguido de Cataluña y de la Comunidad Valenciana, son las comunidades autónomas que tienen un mayor número de intentos de suicidio, siendo La Rioja y la Comunidad de Navarra y Cantabria los que tienen tasas menores, ¿no? Y como veis, siempre el número de fallecimientos de hombres en todas las comunidades autónomas es superior al número de fallecimientos en mujeres. Aquí, de nuevo, se ve como en población joven, en este estudio, los picos significativos, ¿no?, a partir del año 2020, en hombres y en mujeres, ¿no?, fundamentalmente en población joven. Y aquí veis cómo las consultas hospitalarias en la gráfica de arriba o las consultas hospitalarias por conducta suicida se han incrementado de forma significativa en los últimos años. Esto fue un antes y después de la pandemia. La pandemia, si bien la pandemia contuvo en ese momento la conducta suicida, después de la pandemia ha habido un aumento drástico, no solo de los problemas de salud mental, sino también de las consultas en chicas fundamentalmente jóvenes por ideación y conducta suicida. Y bueno, pues si esto son cifras, digamos, relevantes y de alguna manera preocupantes, también es verdad que dentro de las tasas de suicidio del panorama mundial, España tiene unas tasas de suicidio que no son de las más prevalentes dentro del panorama mundial, ¿no? Veis que hay otros países como Corea, Lituania, Eslovenia, Japón, Bélgica, que además tienen sistemas sanitarios bastante potentes en el número de, digamos, de psiquiatras y de psicólogos por 100.000 habitantes, que tienen cifras de suicidio del doble y en caso de Corea incluso en triple que en España, ¿no? Pero bueno, no obstante, yo creo que son, a pesar de esta comparación, en nuestro país las cifras son relevantes y tenemos que hacer una actuación, claro. Y luego hay que tener una cosa en mente, es decir, el suicidio no es una elección, el suicidio es, como decía mi amigo Carlos Mañas, que era un paciente con trastorno bipolar, lo malo de la enfermedad mental no es que te mates, es que te induce a que te mates tú, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que el 90% de las personas que terminan su vida por suicidio tienen criterios para uno o más trastornos psiquiátricos, con lo cual su conducta no es libre, sino que está influenciada por ese trastorno mental comórbido que en ese momento está presente y de alguna manera condiciona su conducta, su cognición y su voluntad para cometer este intento suicida. De hecho, entre el 60 y el 70% de las personas que realizaron un suicidio consumado había sufrido recientemente un episodio depresivo, en la mayoría sin tratar. Y cuando la depresión es grave, el riesgo de suicidio es 4 veces mayor que la población general. Con lo cual, 4 veces y 20 veces mayor en el caso de la depresión grave. Es decir, con depresión tienes más probabilidades, 4 veces mayor de suicidarte y 20 veces mayor si la depresión es grave. Con lo cual, esto es algo también que nos tiene que alertar, porque el riesgo de tener personas con depresión sin tratar claramente se asocia a un mayor riesgo de suicidio consumado. ¿Y cuáles serían los factores de riesgo asociados al comportamiento suicidio, en concreto en el trastorno depresivo mayor?
Bueno, la impulsividad precipita el acto suicida, el ser varón, el tener antecedentes de duelo o la pérdida de un ser querido, el acoso escolar. El acoso escolar en niños es algo absolutamente devastador y habría que hacer una prevención seria a nivel escolar, porque los intentos de suicidio en niños claramente se asocian con acoso escolar. El trastorno por consumo de sustancias, el alcohol, el sentimiento de tristeza o desesperanza, la situación económica o las pérdidas financieras también se asocian a la conducta suicida, la soledad, que es algo que fundamentalmente afecta a nuestros mayores y que también sería un problema de salud pública. El tener una enfermedad médica concomitante dolorosa puede también, o un trastorno neurológico progresivo, puede asociarse al riesgo de conducta suicida. Los conflictos en las relaciones interpersonales o las rupturas de pareja. Y luego el tener experiencias traumáticas en la infancia, incluyendo el abuso físico o sexual, condicionan una conducta autolítica repetida que finalmente puede determinar un suicidio consumando, así como periodos de transición, por ejemplo, en la jubilación o en la incorporación al mercado laboral. Con lo cual, todas estas son situaciones de riesgo en las que en esas personas con un trastorno mental asociado o en aquellos que puedan detectarse para prevenir la conducta suicida habrá que poner especial atención. ¿Y cómo sería es un reto que nos compete a todos, cómo sería las características de un sistema sanitario que permitiera, ¿no?, hacer una prevención del suicidio que fuera eficaz? Bueno, tendría que ser un sistema sanitario centrado en ese individuo con problemas de salud mental. En nuestro país sabéis que el número de psiquiatras y psicólogos por 100.000 habitantes es escaso y nos doblan en países como Francia o en otros países de la Comunidad Europea. Ayer veía yo también a una paciente a que le habían tardado 4 meses en dar cita en un centro de salud mental. Por lo tanto, la accesibilidad y la calidad a la atención es otra de las características que debía tener un sistema sanitario para prevenir el suicidio. El enfoque integrado y multidisciplinar, no solo farmacológico y psicoterapéutico, sino también incluyendo los aspectos sociales que puedan precipitar esta conducta. Un sistema que promueva la salud y que tenga políticas como la prevención del acoso escolar o la educación emocional, sería un sistema que ayudaría a prevenir el suicidio. Y luego, pues bueno, con un liderazgo fuerte y claramente innovador en las actuaciones que se hacen. En este sentido, en nuestros países últimamente también se han puesto en marcha varios teléfonos de ayuda a las personas suicidas con ideación suicida que han resultado exitosas. Por lo tanto, es también importante en la prevención mejorar la formación, no solo de los sanitarios, sino también de la población general. Y en la idea que yo tengo también en los centros educativos, donde muchas veces, ¿no?, muchas conductas se pasan por alto, hay que evitar los desencadenantes, el desempleo, la soledad o el abuso o el acoso escolar, y favorecer una continuidad de tratamiento y una continuidad terapéutica que no solo pase por una primera atención tras una conducta suicida, sino con una adherencia y un seguimiento cercano en esos primeros meses tras realizar la conducta. Y luego, pues quizá fomentar una serie de valores y fortalecerlos, como es la familia, ¿no? Nos hemos centrado mucho en trabajar, ¿no?, y los jóvenes están solos, ¿no?, y los ancianos están solos, ¿no? Entonces, quizá tendríamos que replantearnos algunas cosas. Y bueno, la comunicación, o sea, si uno pasa tiempo con la familia, puede advertir conductas de riesgo y puede prevenir situaciones que se asocian a la conducta suicida. Y luego quizá tenga que haber una cierta educación sobre el uso de las redes sociales o el abuso de las redes sociales en nuestros adolescentes y qué ven nuestros adolescentes en estas redes sociales.
La investigación es fundamental para prevenir el suicidio. De hecho, en nuestro país tengo el orgullo de formar parte, junto con Alejandro de la Torre, que oiréis próximamente, de formar parte de la cohorte del Survive, que es un estudio nacional para la prevención e intervención del suicidio, en el que se pretende tener una cohorte de seguimiento de 2.000 personas que hayan realizado un intento de suicidio y hacer un seguimiento para evaluar los riesgos asociados al reintento suicida. Sabéis que el reintento ya es un factor de riesgo para tener un suicidio consumado, es decir, aquel que lo intenta más veces se acaba suicidando más, con lo cual también hay que tener en cuenta esto en urgencias, que a veces con cierta banalidad, ¿no?, hablamos de la persona que es frecuentador de urgencias, y los frecuentadores les pasa algo, no están solo intentando llamar la atención, y el reintento es el principal factor de riesgo para un suicidio consumado. Por lo tanto, ver qué factores de riesgo se asocian al reintento, y probablemente el trauma y la impulsividad, ya estamos viendo que es uno de ellos, pues también son factores a tener en cuenta. Y luego el tema del estigma, ¿no? El estigma asociado de salud mental es una lacra, y en un reto que nos abarca a todos, el estigma asociado a la conducta suicida no solo aumenta el sufrimiento del paciente que ha tenido esa conducta suicida, sino también de las familiares que tienen la desgracia de tener un familiar con un suicidio consumado o con un intento de suicidio. Por lo tanto, hay que eliminar los mitos asociados al suicidio, tener en cuenta estos datos de 90% de comorbilidad psiquiátrica y 60-70% de trastorno depresivo no tratado en suicidios consumados, y eliminar el estigma asociado al suicidio. Porque el suicidio se puede prevenir, pero tenemos que tener políticas, programas de formación e implementarlos. En España no hay un plan nacional de prevención del suicidio. Las comunidades autónomas tienen planes, pero no hay un plan nacional, lo cual claramente es una necesidad. Hay que incidir en esa población adolescente y en esa población anciana, en los que parece que a lo mejor la falta de comunicación o la soledad o la falta de ciertos valores puede estar influyendo en esa conducta suicida. Hay que tener formación e información tanto para los sanitarios como la población general, poner más recursos para la atención a la conducta suicida, y de alguna manera pues seguir preveniendo el suicidio mediante la lucha contra el estigma, porque el suicidio o lo prevenimos o lo lloramos. Así que, con el curso hoy espero que todos vosotros salgáis más concienciados de este problema, y sobre todo con más estrategias para poder abordar, acompañar y ayudar a las personas que pueden tener esta conducta o esta ideación. Y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchísimas gracias, Marina. No sé si antes de dar paso a la primera de las mesas alguien quiere hacer alguna pregunta. Allí al fondo. Sí. Buenos días. Aunque soy Era sobre sí, yo creo que sí. el tipo de intervención que se hace en los teléfonos a distancia. ¿Cómo se estudia el tipo de efecto que tienen y qué formación tienen aquellas personas que cogen el teléfono con las personas que han intentado suicidarse o que tienen esta ideación suicida? Pues muy buena pregunta, ¿no? Porque la formación no siempre son profesionales sanitarios, sí que hay una formación específica en las personas que atienden este teléfono, pero al final derivan al sistema sanitario. En vez de quizá un teléfono centrado en el sistema sanitario, pues se pierde tiempo entre que tú atiendes a esa persona y esa persona de alguna manera decide o avisas al sistema sanitario, pues ahí perdemos tiempo. Sí es verdad que son eficaces, es de verdad que sí que hay una eficacia de estos teléfonos y que de alguna manera contienen y dan esperanza a personas que en ese momento no la tienen. Pero
se puede, desde luego, hacer más eficaces y mejorar quizá el abordaje, porque quizá la formación también es, en mi opinión, algo deficitaria, ¿no? Claro, es que en algunos casos y en algunas fundaciones pueden ser los becarios los que contestan al teléfono. Y si pensamos que es una cosa tan importante como la que hoy estamos diciendo, tendrían que tener otro tipo de formación y de asistencia. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, y ahí pasamos por lo de siempre, ¿no? Por la financiación, ¿no? De un plan de prevención nacional que de alguna manera implementara, ¿no?, recursos para que estos teléfonos de atención y de accesibilidad rápida, pues, digamos, fueran más eficaces, ¿no? Muchas gracias. Sí, en términos cuantitativos, ¿cuál sería la relación entre fallecimientos por suicidios consumados, que en 2023 fueron 4.227, y el número de intentos? Pues ¿Existe estadísticas sobre para ver un poco la proporción? Si no recuerdo mal, se multiplica, me parece, y Alejandro luego dará más datos, muchas veces por 3 o por 4. El número de intentos es 3 o 4 veces mayor que el número de suicidios consumados. Los suicidios consumados, como decía, son más frecuentes en población mayor. El número de intentos son más frecuentes en población joven, fundamentalmente mujeres. La comorbilidad más frecuente es con trastornos de ansiedad, con depresión y también con conductas impulsivas y trastornos de personalidad. Muchas veces también con trastornos de conducta alimentaria, que tienen ese factor de impulsividad y de antecedentes de trauma. ¿Alguna pregunta más? Vale, pues nada, eso. Muchísimas gracias, Marina, por inaugurar las jornadas y por estar aquí con nosotros. Sí. Si me permite, director, solamente deciros algo que me he olvidado. Para que no se pierda ningún dato ni nada de la jornada de hoy, para que la gente lo pueda revisar a posteriori, se están grabando todas las sesiones y a partir de 1 de agosto estarán abiertas en streaming y todos los datos, todas las presentaciones estarán ahí a vuestra disposición para que podáis volver a ellas y volváis a pensar sobre el problema. Genial, muchas gracias.